La leyenda del hombre lobo de Gévaudan es uno de los misterios más escalofriantes y fascinantes de la historia de Francia. Entre 1764 y 1767, una oscuridad indescriptible cayó sobre la región de Gévaudan, en el corazón de Francia. En esas tierras de verdes colinas y espesos bosques, una criatura emergió de las sombras, sembrando el terror en aldeas y campos por igual. Las historias que se contaban al caer la noche hablaban de la bestia, un ser monstruoso con apariencia de lobo, pero más grande, más feroz y, según algunos, con un toque de lo sobrenatural que lo hacía invulnerable. Otros lo llamaban, sin rodeos, un hombre lobo. Todo comenzó en junio de 1764. Una joven de 14 años, Jeanne Boulet, fue encontrada brutalmente asesinada cerca de su aldea. Su cuerpo, desgarrado por mordiscos salvajes, mostraba una violencia que los habitantes nunca antes habían presenciado. El terror se apoderó de la región cuando, días después, más víctimas fueron encontradas en circunstancias similares. Agricultores, pastores, mujeres y niños. Los rumores se expandieron rápidamente y el miedo se transformó en histeria. Los relatos coincidían en ciertos detalles. La criatura era enorme, con un pelaje gris y rojizo, largas colas que azotaban el aire y una mandíbula capaz de destrozar huesos de un solo mordisco. Algunos afirman que parecía un lobo, pero su tamaño y comportamiento eran demasiado inusuales. Además, las víctimas eran encontradas en lugares donde un lobo común normalmente evitaría acercarse. Caminos frecuentados, cercanías de aldeas e incluso dentro de propiedades. Para muchos, no se trataba de un simple animal. Algo más siniestro estaba acechando en los bosques. La corona francesa, alertada por los reportes que comenzaban a difundirse, vio en el caso no solo un problema local, sino una amenaza al mismo orden del reino. Francia en ese momento estaba marcada por tensiones sociales y políticas, y las historias sobre una bestia imparable que devoraba hombres y mujeres eran vistas por algunos como una metáfora del caos latente en el país. Para otros, era una prueba más de que el mal, en su forma más literal, se había manifestado en Gévaudan. En 1765, ante la creciente presión, Luis XV ordenó que sus mejores cazadores y soldados fueran enviados a Gévaudan para acabar con lo que llamaron la bestia. Se organizaron grandes batidas, con grupos armados que exploraban los bosques, acompañados por aldeanos aterrados. Durante estas búsquedas, se abrieron numerosas trincheras y se colocaron trampas, mientras los cazadores disparaban contra cualquier lobo que se moviera. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los asesinatos continuaron y las descripciones de la criatura seguían siendo inconsistentes, como si los testigos estuvieran enfrentando algo más desconocido. En septiembre de ese mismo año, un hombre llamado Jean-Charles Marc-Antoine Beaumesle de Neval y su hijo fueron contratados como los principales cazadores reales. Con sus famosos sabuesos, lograron cazar más de 100 lobos, pero a pesar de sus éxitos, las muertes no cesaron. Incluso había quienes creían que se trataba de algo más que un animal, un demonio, un alma errante o, como susurraban algunos en los rincones oscuros de las tabernas, un hombre maldito que podía transformarse en lobo bajo la luz de la luna. Finalmente, en 1767, un campesino llamado Jean Chastel se convirtió en el protagonista de esta historia. Era un hombre polémico, conocido tanto por su habilidad como cazador como por su extraño comportamiento, que algunos consideraban errático o incluso místico. Un día,
Mientras se preparaba para una cacería, Chastel afirmó haber rezado antes de cargar su arma con balas de plata consagradas, un detalle que encajaba más con las leyendas de hombres lobo que con una caza común. Chastel abatió a un gran lobo cerca de Montmouchet, cuyas características coincidían, al menos parcialmente, con las descripciones de la bestia. El animal fue examinado y mostrado al público. Las muertes cesaron y la región comenzó a respirar nuevamente. Pero, ¿era realmente ese animal la bestia? ¿Y qué había realmente detrás de los ataques? A pesar del alivio inmediato, las preguntas permanecieron. Algunos historiadores modernos creen que los ataques pudieron haber sido obra de numerosos lobos, una especie particularmente agresiva que operaba en grupo. Otros señalan que podría haber sido un asesino en serie, alguien que utilizó el mito del hombre lobo como pantalla para sus actos atroces. Incluso hay quienes sostienen que Chastel, con su reputación ambigua, tuvo un papel más oscuro en la historia, aunque esto nunca se pudo demostrar. Lo cierto es que, más allá de las teorías lógicas, el mito del hombre lobo de Gévaudan persistió. Algunos historiadores modernos creen que los ataques pudieron haber sido obra de numerosos lobos, una especie particularmente agresiva que operaba en grupo. Otros señalan que podrían haber sido un asesino en serie, alguien que utilizó el mito del hombre lobo como pantalla para sus actos atroces. Incluso hay quienes sostienen que Chastel, con su reputación ambigua, tuvo un papel más oscuro en la historia, aunque esto nunca se pudo demostrar. Lo cierto es que, más allá de las teorías lógicas, el mito del hombre lobo de Gévaudan persistió. Para los campesinos del siglo XVIII, explicaciones racionales como las que nosotros hoy podríamos aceptar no les bastaban. Lo que vivieron fue real, tangible. El miedo que los paralizaba, los gritos lejanos en la noche, los cadáveres destrozados. La bestia era para ellos más que una criatura física. Era el símbolo de la fragilidad humana frente a fuerzas incomprensibles. Hoy, las leyendas de Gévaudan resuenan como un eco en la memoria colectiva de Francia. Aunque los bosques se han vuelto tranquilos y los lobos han desaparecido del paisaje, el misterio sigue vivo en los relatos transmitidos de generación en generación. ¿Era un lobo, un hombre o algo más? Nadie lo sabe con certeza, pero en las noches de luna llena, dicen que si caminas por el antiguo Gévaudan, aún puedes sentir un escalofrío recorrer tu espalda, como si algo o alguien te estuviera observando desde las sombras.